Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nosotros nuevamente como familia reunidos frente a este sagrado libro, la Biblia. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Esta es la clase número 137 y te felicitamos por llegar hasta aquí. Estamos en una serie llamada Dependencia Absoluta. Dependencia Absoluta. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas y es dirigido a Teófilo. El libro de Hechos de los Apóstoles es la continuación, la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Cuál es la intención del libro de Hechos de los Apóstoles? Mostrar un registro del inicio de la iglesia. Mostrar un registro del inicio de la iglesia y pretende servir como puente entre la vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de los apóstoles. El evangelista Lucas, en este caso, cuando escribe Hechos, quiere mostrar un informe detallado para igual asegurarse de que Teófilo, el destinatario, tiene una fe sólida basada en el conocimiento. Y entonces, Hechos de los Apóstoles es el registro de los primeros 30 años de la iglesia cristiana, del cristianismo. Muy bien. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos está mostrando una verdad muy grande y es la dependencia absoluta. Los apóstoles están predicando y los apóstoles cuando predican, cuando enseñan, cuando testifican, ellos usan el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, para mostrar a Jesucristo. Eso ya lo hemos visto a lo largo de estos últimos capítulos, desde que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Recuerden, ¿por qué esta serie se llama Dependencia Absoluta? Porque Hechos nos muestra cómo los apóstoles dependen de dos cosas para testificar. Número uno, de las Sagradas Escrituras. Y número dos, del poder del Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas en las que ellos están 100% confiados y son 100% dependientes. Número uno, las Sagradas Escrituras. Número dos, el poder del Espíritu Santo. Dios con ellos, dinamizándolos, dándoles el poder, ¿ok? Trayendo convicción, es el Espíritu Santo. Por eso esta serie se llama Dependencia Absoluta y vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 8. María, Hechos capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Muy bien, María. Vamos entonces a leer la Biblia, dice así. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces, el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció
a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces, un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: «Señores, ¿ustedes son hermanos? ¿Por qué se están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés
oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto, que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor, le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió las palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? ¿No llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad
y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Muy bien. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje maravilloso que nos relata muchísimas verdades y nos enseña muchísimas verdades profundas. Por eso esta serie se llama Dependencia Absoluta, y esto que hemos leído hoy, este pasaje que hemos leído hoy, nos muestra la dependencia, número 1, en las Sagradas Escrituras, y número 2, dependencia total y absoluta del poder del Espíritu Santo. Resulta que en el capítulo 6, versículo 8, tenemos aquí el arresto de Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es uno de los 7 diáconos que la iglesia escogió. Recuerden lo que pasó en el capítulo 6, que empezando en el versículo 1, que se multiplicó la iglesia y entonces ahora habían problemas porque los creyentes, los judíos de habla griega se quejaron porque las viudas de habla griega estaban desatendidas frente a las que hablaban hebreo. Y entonces los apóstoles dijeron: no, pues para solucionar ese problema logístico, nombremos a 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice acá en el versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué características tenían? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, aquí está hablando de llenos del Espíritu Santo, y la sabiduría es el conocimiento de las Escrituras, porque el pasaje que sigue a continuación nos demuestra que ese diácono llamado Esteban era muy versado en las Escrituras. Es un error que una persona en una congregación o en una organización religiosa sirva como diácono, sirva como ayudante, sin tener el poder del Espíritu Santo, sin tener la sabiduría, el conocimiento de las Escrituras y sin tener un buen testimonio. Por eso hay muchísima gente que maldice, que habla mal y que blasfema contra el cristianismo por culpa de los malos testimonios. Claro, porque se nombran como diáconos, como ayudantes en la iglesia a personas que no, ni están llenas del Espíritu Santo, ni conocen las Escrituras, ni tienen buen testimonio. Y aquí tenemos entonces a Esteban, que es un hombre lleno de sabiduría, que está lleno del Espíritu Santo y que tiene buen testimonio, que es respetado. Y resulta que leímos en el versículo 8 que Esteban dice: un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacía señales milagrosas, asombrosas entre la gente. O sea, recuerden que nosotros, el libro de Hechos pretende, la intención del libro de Hechos es ser un puente entre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y la vida de la iglesia. Eso es lo que pretende Hechos. Y aquí tenemos a un diácono que hace milagros. ¿Pero por qué está haciendo milagros? Porque los milagros en esta época de la iglesia eran la chispa que dinamizaba todo. Los milagros eran los que demostraban las credenciales de los testigos. Y por eso Esteban hacía milagros. Recordemos que ya a lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver que ya después todo el mundo no podía hacer milagros. Eso no es para todo el mundo, no es para todas las épocas de la iglesia, y eso lo vamos a ver a lo largo de las Sagradas Escrituras. Tenemos un hombre entonces lleno del poder de Dios, que es Esteban. Miren el versículo 9. Cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces tenemos aquí a un grupo de judíos que está debatiendo con Esteban. Lo están atacando, lo están confrontando,
Y dice el texto bíblico que no podían hacer frente ni al espíritu ni a la sabiduría, ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos le argumentaban, pero no podían contradecirlo porque él conocía las escrituras. Ese es el punto. Cuando la Biblia dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, estaba queriendo decir, ellos no podían rebatir los argumentos bíblicos que él daba. Él no estaba hablando de Sócrates, él no hablaba de Platón, él no hablaba de la filosofía griega, él no hablaba de la filosofía romana, él no hablaba de los grandes pensadores. ¿Él qué hacía? Él hablaba de las Sagradas Escrituras. Es un error total y absoluto las personas que pretenden defender el Evangelio y empiezan a citar a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, la filosofía griega, la filosofía romana. Eso es un absoluto error. Para defender la fe cristiana, lo único que yo necesito son las Sagradas Escrituras. Para defender la fe cristiana, lo único que yo necesito son las Sagradas Escrituras. Y eso fue lo que hizo Esteban. Dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Entonces, ¿qué utilizaron para arrestarlo? Mentiras. Mintieron, falsos. Entonces empezaron a mentir, falsos testigos, falsos testimonios para arrestar a Esteban y lo lograron. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo. Miren lo que está, la primera acusación. Y es, la primera acusación que le hacen a Esteban es que él estaba hablando contra el templo. Y después dice, y contra la ley de Moisés. Dice, este señor está hablando contra nuestro santo templo. Y este señor está hablando contra Moisés. Miren lo que dice, lo que dicen ellos acusándolo. Versículo 14. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces miremos, ¿cuáles eran las acusaciones? Las acusaciones eran, él está blasfemando, él está atacando a nuestro sagrado templo y está atacando a Moisés. Está atacando a Moisés y al templo. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Aram hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Y entonces Esteban, miren cómo arranca su defensa. Esteban empieza a hablar desde Génesis. Fíjense que Esteban no empieza diciendo, bueno, señores, pues la verdad yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece, yo estudié, yo fui a tal sinagoga, a mí me contaron, yo, mi. Esteban, ¿qué empezó a decir? ¿Qué empezó a decir? Dani, ¿qué empezó a hacer Esteban? ¿De qué empezó a hablar? De Génesis, de Abraham. Empezó en Génesis. Entonces lo primero que dice es, hermanos y padres, escúchenme. Y empezó a citar las escrituras. O sea, él no empezó a defenderse personalmente, él no empezó a acusar a sus acusadores, él no empezó a defenderse de sus acusadores y acusarlos y a decir que eran mentiras, que pobrecito, que él era inocente. Él automáticamente, inmediatamente empezó fue a hablar de las escrituras.
Eso sí es defender la fe. Defender la fe no es hablar de Platón, de Sócrates, ni de mis opiniones, ni de mis vivencias. Defender la fe es enseñar las Escrituras. En este discurso de Esteban vamos a meditar en cosas muy importantes. Lo primero es que Esteban apenas empieza a hablar, él de una vez va a Génesis 11:31. Vamos a ir todos a Génesis 11:31. Recuerden que esta serie de Hechos de los Apóstoles se llama Dependencia Absoluta porque Hechos muestra la dependencia de los apóstoles. Ellos estaban 100% dependientes de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Génesis 11:31. Génesis 11:31. Dependencia absoluta. ¿Dependencia absoluta de qué? De las Sagradas Escrituras y del poder del Espíritu Santo. Y entonces Esteban va a Génesis 11:31. Dice, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nueva Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. Capítulo 12, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, ¿qué hizo Esteban? Esteban no se puso a dar sus opiniones personales. Esteban automáticamente empezó a citar las Escrituras. Y vemos que Esteban no tenía un rollo de la ley. Esteban no estaba leyendo el rollo de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban se la sabía. Esteban se sabía las Sagradas Escrituras. Estás en Génesis capítulo 12, ¿no es cierto, Dani? Sí, señor. Bien. Entonces, tenemos aquí Génesis capítulo 12, versículo 1. Entonces aquí vemos que Esteban no se sabe, no tiene el rollo de la ley, sino que Esteban está citando la ley porque se la sabía. Esteban se la sabía. Esteban la tenía en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a ir al 15:7. Génesis 15:7. Nuevamente. Génesis 15:7. Génesis 15:7 dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Aquí tenemos lo que Esteban está citando. Esteban arranca su defensa entonces desde Génesis capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 15. Muy bien. Vamos a ir nuevamente a Génesis. Vamos al 12:5. Génesis 12:5. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Aram y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Y aquí tenemos a Abraham llegando a la tierra de Canaán. Muy bien. Tenemos entonces aquí la primera parte del discurso de Esteban. Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Esteban era un hombre lleno del conocimiento de las Escrituras y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Muy bien, amigo. Hemos llegado al final de esta clase, la clase número 137, y hemos empezado una sección, un relato muy interesante, y es el discurso de Esteban ante el concilio. Y vemos que Esteban, un hombre lleno del poder y del Espíritu Santo.
Te felicitamos por llegar hasta aquí. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!